Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Seguimos estudiando la Biblia, compartiendo juntos, ¿verdad? Y estamos estudiando el capítulo número 2, la primera historia del Evangelio de San Marcos. En este capítulo 2, en los primeros versículos, la Biblia nos habla y nos dice cómo Jesús sana a un paralítico. Estamos tocando el tema, o bajo el tema, estamos viendo algunas verdades, la clase de cristianos que Dios quiere que seamos. Yo me pregunto, ¿a usted le interesa que Dios lo tenga en un buen concepto? ¿A usted le interesa vivir como Dios quiere que usted viva? ¿A usted le interesa hacer la voluntad de Dios para su vida? Mire que la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena para nosotros. Yo espero que sí, yo espero que no seamos rebeldes, yo espero que no impongamos nuestra voluntad y paguemos las consecuencias de nuestra rebeldía o de nuestro apartarnos de Dios, de nuestro menosprecio a la voluntad de Dios y de hacer nuestra voluntad. Y la Biblia aquí nos deja ver primeramente, y hemos estudiado ya cómo Dios, la clase de cristianos que quiere que seamos es, primero, cristianos que reflejemos a Jesús. Segundo, cristianos que valoremos la palabra y prediquemos la palabra porque el mundo necesita y nosotros necesitamos la palabra. Y en tercer lugar, la Biblia dice que en este escenario, en este cuadro, en esta historia, donde Jesús viene a Capernaum y llega a la casa de él, y luego empieza a correrse la voz que ya él estaba en la casa, él atrajo a la gente a él por lo que él es. En segundo lugar, la gente vino, abarrotó la casa y la gente vino por la predicación también. Aguantaron la predicación. La gente se admiraba, valoraba la prédica de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad, con seguridad, vivía lo que predicaba y eso es lo que nos da seguridad, conocía lo que predicaba y eso es lo que nos da seguridad. Y la Biblia nos dice que no así los fariseos y los saduceos o los religiosos. Y mientras estaban ahí, dice la Biblia que de pronto aparecen cuatro hombres que cargaban en un lecho a un paralítico. Y la Biblia nos narra la historia que algunos ya la conocerán. Y esta historia se nos dice que cuando estos cuatro ayudaron a este paralítico, ellos llegaron a la casa. Cuando llegaron a la casa, pues ahora, ¿verdad? Vieron que estaba la casa abarrotada, que no había cómo entrar para que Cristo pues cumpliera el propósito de ellos, de que ciertamente sanara al paralítico. Pero antes de seguir avanzando en esta historia, quiero quedarme estacionado un poco aquí en estos cuatro. Estos cuatro hombres, quiero resaltar de ellos, ¿verdad? Que ellos no fueron indiferentes a la necesidad de otro. Ellos no fueron apáticos a la necesidad de otro. Ellos tuvieron compasión por el paralítico. Ellos pudieron haber dicho, bueno, cada quien con su vida, cada quien con sus problemas, pues yo me voy caminando si quiero ver a Jesús, o si no quiero ver a Jesús, pues no voy, pero ¿por qué yo tengo que andar cargando a este paralítico? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué gano yo con eso? Podemos ver que esta gente tuvo misericordia, pero la verdad que quiero resaltarla y la manera en la que la quiero presentar, porque es una realidad, es que estas cuatro personas, ellos tuvieron un mismo sentir. Ellos tuvieron unidad en el hecho de las almas perdidas, quebrantadas, necesitadas, pensando en otros que están peor que ellos. Ellos podían ver, ellos podían caminar, ellos tenían brazos para cargar, ellos podían valerse por sí mismos. Y mira, ¿qué los llevó a unirse? Los llevó a unirse que ellos quisieron ayudar a alguien que estaba paralítico. Qué hermoso es cuando podemos tener como cristianos, como hermanos, ¿verdad?, un mismo sentir. Ahora, la unidad debe de existir y debe de prevalecer en la vida cristiana, en la iglesia del Señor. Cuando el Señor ora en el Evangelio de Juan,
antes de ir a la cruz del Calvario, mucho de aquella oración fue que oró por unidad. El Señor dijo, y cuando oró al Padre, le dijo, Padre, te pido por estos, que así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno. Dios quiere que la iglesia, que el cristiano seamos uno con Dios. Y Dios quiere que entre nosotros como cristianos seamos uno con Él. Hago un paréntesis aquí para hacer más o menos una explicación de lo que es el ecumenismo. El ecumenismo es la unión de las religiones. Eso no lo quiere Dios. ¿Por qué? Porque Dios no vino a establecer religiones. Y los cristianos lo van a entender, los que no son cristianos probablemente hasta me van a juzgar porque no lo van a entender. ¿Por qué solo los cristianos van a entender lo que voy a explicar a continuación? Porque un cristiano ya tiene vida y alguien que no es cristiano está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente y la Biblia dice que la palabra de Dios no se acepta con el razonamiento, con la lógica, se acepta por fe y se discierne de manera espiritual. Alguien que no ha nacido de nuevo ni puede entender espiritualmente la palabra de Dios. El ecumenismo es la unión de todas las religiones bajo la excusa, porque es una excusa dada por Satanás, ¿verdad? Bajo el hecho de decir, vamos a dejar a un lado nuestras diferencias doctrinales, ¿verdad? En lo que no estamos de acuerdo y que nos una el amor, pero en realidad eso es una falacia. Eso es un engaño, porque primero Dios es amor y no hay amor fuera de Dios. Dios siendo amor, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el amor, al ser Dios, usted y yo, si lo conocemos a Él, ahora podemos dar amor. La Biblia traduce el amor de 3 palabras griegas, que es eros, fileo y agape, y el amor de Dios es un amor agape, que es el amor que describe Corintios, donde dice que el amor nunca deja de ser, que el amor no es jactancioso, no es pendenciero, no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo propio. El amor finalmente nunca deja de ser. Ese amor es el amor de Dios. El amor que sí acaba, como cantan los artistas del mundo, que el amor acaba, decía un artista de México, José José, ¿verdad? Y el criterio que tengan las personas de que el amor acaba, efectivamente el amor sí acaba. ¿Pero cuál amor? El fileo o el eros. Pero el amor agape, el amor de Dios, ese nunca deja de ser. Y cuando alguien se convierte a Cristo, la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado ahora en el corazón del creyente, por la unción, por la semilla, por el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que ahora mora en el corazón de un creyente. Y por eso los creyentes podemos mostrar el amor de Dios a la medida que nos vaciemos de nosotros y dejemos que ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos controle, nos llene, y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Así es de que el amor de Dios nunca acaba. No podemos unirnos ni bajo el tema del amor con otras religiones que no son cristianos, que no conocen a Dios, aunque digan que sí. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Eso significa de que si no tienen el amor de Dios, pues ni siquiera podemos unirnos por amor, porque no tienen amor. Ahora bien, la Biblia nos dice que cuando alguien es de Dios, va a reconocer públicamente que el Hijo Jesucristo es Dios. Si alguien nega que Cristo es Dios, el tal no tiene al Padre, no tiene al Hijo, y la verdad no está en él. Hay que acordarnos que el diablo se viste como ángel de luz, sus ministros como ministros de justicia, y los que somos cristianos sabemos que no podemos unirnos de manera religiosa, permítame decirlo así, o tener unidad con inconversos, porque Dios nos sacó del mundo. Hay una doctrina que es la doctrina de la separación. Él nos salva,
nos rescata del pecado, de la esclavitud en la cual el diablo nos tenía oprimidos, esclavizados. Él es mayor que el diablo, Él nos da libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora somos cristianos, vivimos bajo la gracia de Dios, mostrando la ley de Dios, cumpliendo con la ley, con el mandamiento, comportándonos como cristianos, porque esa ley de Dios, aunque no estoy obligado, ¿verdad?, legalmente a cumplirla, ni puedo, ahora gracias a Dios tengo la capacidad de llevarla a cabo, de cumplirla, ya no por obligación, sino de voluntad propia, porque la ley de Dios en los hijos de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y por eso podemos cumplir. La gracia nos ayuda a ir más allá de lo que usted y yo pudiéramos cumplir o hacer o llevar a cabo con el aspecto de la ley. Por otro lado, cuando habla de la unidad, habla la unidad entre hermanos. La Biblia dice que entre hermanos debemos de estimar a todos los demás como a superiores que nosotros mismos. La Biblia dice que entre hermanos debemos de nosotros, ¿verdad?, recibir al débil de la fe o en la fe, pero no para contender con él, sino para ayudarlo a crecer, teniendo paciencia, soportándonos, sobrellevándonos los unos a los otros, sin juzgarnos, amándonos y uniéndonos, teniendo, como dice Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí nos da una conducta de vida, unidos en un propósito, buscando la gloria de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estimulándonos a las buenas obras, soportando nuestras flaquezas, perdonando las ofensas, los pecados los unos con los otros, orando los unos por los otros, estimulándonos a las buenas obras, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros y, ¿verdad?, de esa manera, qué bendiciones cuando nos une el amor de Dios, la causa de Dios. Y como iglesia, no en el ecumenismo de religiones, pero como pueblo de Dios, dejando nuestras diferencias, nuestras discrepancias. Y termino con esto, la Biblia dice que es necesario que haya disensión, el disentir, opinar diferente a lo que alguien opina, porque cada cabeza es un mundo. Pero a pesar de que disentimos, no es en un asunto doctrinal, porque doctrina es una sola, palabra es una sola, y la palabra y la doctrina nos une más bien. Dios preserva su palabra. Y ciertamente, ¿verdad?, cuando disentimos, debe de prevalecer el amor, debe de prevalecer la prudencia, debe de prevalecer también el poder tenernos paciencia los unos a los otros y perdonarnos, dejar las cosas siempre a Dios para que no haya división. Cuando hay una división, la Biblia, según la Biblia, dice que en las disensiones, cuando alguien divide, ahí nos demostraría que esa persona no es de Dios. Porque un hijo de Dios no busca dividir. Y los corintios iban en ese rumbo hasta que Pablo los corrige, y después que los corrige y que parece que hacen caso y se corrigen, ahí es donde les dice que es natural, podríamos decir, que hayan disensiones, que discrepemos, que opinemos diferente. Hay filosofías distintas de ministerio, pero el principio, la doctrina, debe de ser la misma. Yo siempre pongo el ejemplo de pintar. A veces la Biblia dice de esta manera simbólica, pinta la pared de blanco. Te dice Dios qué hacer, que es pintar. Te dice de qué color, ya te dijo que de blanco. Y te dice qué pintar la pared. Hay que pintar, tiene que ser de blanco y tiene que ser la pared. Ahí no hay para dónde nos hagamos. Si alguien dice, no dice eso, dice que no pintemos, o que lo hagamos de rojo, o que del color que cada quien quiera, y no dice que la pared, dice que también la puerta y la ventana, pues ya estamos hablando de otro Dios, estamos hablando de otro Cristo, estamos hablando de otra palabra, porque la palabra es tan clara que no es de interpretación privada, sino que es algo público, algo para todos, para que aún los niños también lo puedan entender. De hecho, si no recibimos la palabra o el evangelio como un niño, con simpleza, con sencillez, con fe, ¿verdad?, con credulidad, creyendo, dice que ni siquiera podemos ir al reino de Dios. Los que complicamos las cosas a veces somos los mismos creyentes, las personas, y no Dios. Entonces, hay quien dice, no, pues
para mí es mejor pintar con brocha, y tiene su opinión que se respeta. Alguien dice, no, yo creo que con cepillo. Y cada quien da su explicación. Es que el cepillo, las jergas, le tallas duro y la pintura pues se entra en los huecos de la pared, en las imperfecciones. Otro dice, no, yo creo que mejor con rodillo porque es más rápido. Y luego sale otro y dice, con pistola y el compresor. No, porque ahí se gasta mucha pintura con el rodillo, con el compresor. Cada uno tiene sus argumentos. Eso es lo que conocemos como filosofías del ministerio. Y no tenemos que trabajar de la misma manera, pero sí tenemos que tener los mismos objetivos. La gloria de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que debe de unirnos a hacer la obra de Dios, y hablando del pueblo de Dios, no de manera ecuménica, en verdad involucrarnos con grupos que creen diferentes a los cristianos o a lo que enseña la palabra de Dios. No podemos, porque somos cristianos y la Biblia claramente nos dice, andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo. No se puede estar de acuerdo. Debemos llamar aún a nuestros enemigos. No somos mejores que nadie, no somos los únicos que tienen la verdad, pero la verdad es Cristo, y cuando alguien rechaza a Cristo, no podemos unirnos con tal persona. Entonces, no por lo menos para adorar a Dios o para unirnos en la obra de Dios, porque lo que vamos a acarrear ahí es confusión a aquellos que nos escuchan. Así es de que, qué bendición y qué hermoso cuando los cristianos dejamos nuestra empatía, nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestras opiniones, y hay unidad, como con estos cuatro que dijeron, vamos a dejar diferencias, opiniones y todo por un lado, para unirnos en una causa, que es ayudar al necesitado. Qué hermosa verdad, ¿verdad? La clase de cristianos que Dios quiere que seamos es cristianos con un mismo sentir, por la obra de Dios, para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Si la comida es ocasión de caer a mi hermano, dice la Biblia, no la comas, porque ya no andas en amor y ahora, ¿verdad?, eres de tropiezo a la causa de Cristo. Que Dios nos ayude a ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Les saluda el pastor José Luis Fuentes. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Dios les bendiga.